Deshonra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa en las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Volker Gutiérrez Aravena. El texto que acabo de leer es el fragmento de un poema del argentino Armando Tejada Gómez, en que el autor lanza un grito bellamente escrito, pero a la vez doloroso, en favor de aquellos niños que sufren el abandono en las calles. Sin embargo, desde hace años sostengo, siguiendo a connotados educadores e investigadores, que para que las ciudades sean inclusivas y democráticas, se requiere que la gente, que toda la gente y especialmente los niños, puedan apropiarse de las calles, vivir las calles. Y si hablo de los niños es porque este trabajo va dedicado especialmente a ellos. Cartografía de la memoria es un ejercicio y un proyecto de lugarización de la historia. Desde hace años y con diversas amistades hemos desarrollado muchas iniciativas de variado tipo justamente para que la gente pueda apropiarse del espacio público. Y también desde tiempo atrás venimos buscando formas para masificar esta posibilidad de que la gente se encuentre con su ciudad. Estábamos en eso cuando llegó la actual pandemia, que ha vaciado las calles de las ciudades y ha obligado a nuestra reclusión casera. Por lo mismo, con un carácter lo más pedagógico posible y echando mano a diversas herramientas, estamos desarrollando este set de materiales que busca precisamente acercar a la gente al patrimonio y a la historia de su ciudad. Abro un paréntesis breve, pero importante. De todos los contenidos vertidos aquí me hago completamente responsable. Por tanto, si encuentran algún error o alguna imprecisión, les pido que por favor lo hagan saber. Pero con el mismo énfasis, mientras no tenga el apoyo de expertos en materias de diseño y edición, por ejemplo, les pido que sean lo más indulgentes posible con el formato, con la forma en que este material les va a llegar a ustedes. En pantalla precisamente ahora está la dirección de correo electrónico a donde les pido que escriban sus colaboraciones, sugerencias, opiniones. Cierro el paréntesis. El siguiente trabajo es una muestra de lo que más adelante, con el apoyo de profesionales de distintas áreas, podremos seguramente desarrollar en un formato más ágil y entretenido para todos aquellos quienes quieran reencontrarse con la historia y el patrimonio urbano. Por lo mismo les insto a hacer llegar cualquier sugerencia u opinión. Sin más entonces, en capítulos sucesivos vamos a callejear, a lugarizar, a cartografiar la memoria urbana, que en esta ocasión partirá con un ciclo dedicado a una parte del barrio Estación Central de Santiago de Chile. Allí os espero si queréis venir. Muchas gracias a todas y todos.